Buen día, amada Iglesia del Señor. En esta maravillosa mañana, llena de la presencia y revelación del Espíritu Santo de Dios, anhelo traer un mensaje fundamentado bíblicamente en Génesis capítulo 1 y versículos 1 al 4. Y dice la poderosa palabra del Señor en la versión Reina Valera 1960. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y hoy siento en mi espíritu que el Señor quiere hablarnos del orden en cada una de las cosas que hagamos. Y Él nos da su mejor ejemplo y nos muestra cómo cuando Él creó todo, estableció algo importante. Dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 nos muestra que esa tierra estaba con dos características: desordenada y vacía. Y la palabra me enseña que Dios empezó en el versículo 3 a pronunciar la palabra para crear todo cuanto creó. Dice: y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y quiero que entendamos con profundidad y discernamos esta palabra. La Biblia dice que Dios es quien crea todas las cosas en su voluntad. A veces invertimos el orden de Dios, a veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y con la prioridad que consideramos es para nosotros, no entendiendo de que todo lo crea Dios. Y si Dios es nuestro creador, no solo debemos pronunciarlo con nuestra boca, no solamente debemos reconocer con nuestra boca que Dios es nuestro creador, sino que todo lo que necesitamos que Él cree, debemos dejarlo que Él sea quien lo haga y no hacerlo en nuestras fuerzas. Porque cuando no entendemos eso, nuestra vida es un desorden. La Biblia dice en el versículo 2 que la tierra, la cual Dios inició a crear en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, estaba desordenada y vacía. O sea, antes de que Dios intercediera allí, la tierra estaba desordenada y vacía. Y nuestra vida entra en un desorden y es una vida vacía cuando no tiene la intervención de Dios. Si nosotros no permitimos que Dios forme lo que tiene que formar en nosotros, si nosotros no permitimos que Dios meta su mano y cree en nosotros lo que Él debe crear, nuestra vida será una vida desordenada y será una vida vacía. Pero mira qué profundidad tiene el verso 3 cuando dice que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y es que nosotros debemos entender que todo lo que Dios crea se establece inicialmente a través de su poderosa palabra. Dios dijo, dice la palabra. Es decir, que todo lo grande en nuestras vidas, que dejarán de ser vidas desordenadas y vacías, empezarán por la palabra de Dios, la cual se cumplirá en su tiempo y bajo su voluntad. Pero no caminemos bajo nuestro deseo, sino bajo la palabra que Dios nos ha dado. Pero la Biblia dice algo más contundente en el versículo 4. Dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Mira qué profundidad está en esta palabra. La Biblia dice que Dios vio que la luz era buena. Y cuando Dios crea algo en ti o algo para ti, es bueno porque es creado por Dios. Pero cuando Dios establece algo bueno, Él no permite que eso bueno se mezcle con lo malo. Dice: y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Sabe que hemos invertido y muchas veces dañado el plan que Dios creó para nosotros porque mezclamos lo bueno de Dios y queremos mezclarlo con lo malo? El mismo Dios dice que Él vio que la luz era buena e inmediatamente la separó de la luz de las tinieblas, porque no hay comunión entre lo bueno que Dios crea, que Dios prepara y que Dios planea, con lo malo que nosotros queremos mezclarlo. Y muchos de nuestros planes ya se dañaron y no tendrán una forma de vivificarse, no porque Dios se hubiese arrepentido ni no nos hubiese querido,
sino porque eso bueno que Dios puso lo mezclamos con lo malo. Al contrario de lo que Dios hace en el versículo 4, y es que separa lo bueno que era la luz de las tinieblas, que es lo malo que representa lo del enemigo. Y quiero que miremos algo más, y es lo contenido en la cita bíblica de 1 Corintios capítulo 14 y versículo 40. Y dice la escritura: pero hágase todo decentemente y con orden. Mira qué profundidad esta palabra. Hablando del hablar en lenguas, del hablar en el don del Espíritu, de profetizar. 1 Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Y Dios quiere que hoy nos confrontemos y entendamos que tenemos que hacerlo todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. No podemos priorizar de acuerdo a nuestra necesidad y a nuestro placer, sino al orden de Dios. Pero también dice que hágalo todo decentemente. Sabe que a veces hemos querido hacer las cosas en orden, pero nos ha faltado decencia, nos ha faltado hacer las cosas decorosamente, con orden de Dios. Y eso tiene que ver mucho también con el manejo de las cosas ministeriales y espirituales, lo cual nos lo fundamenta Romanos capítulo 13 y versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esto habla de que tenemos unas autoridades superiores, a las cuales, si entendemos que Dios es un Dios de orden, tenemos que recurrir. Porque dice la Biblia en la versión Reina Valera: no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, no es que me guste o no me parezca ir a una autoridad para dirigirme a ella. Es que Dios ha establecido esa autoridad, y como ha sido de parte de Él puesta, yo tengo que someterme. Dice: sométase, someterme a esa autoridad. Dice: y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que Dios establece las autoridades para que haya una cabeza. Y si hay una cabeza, es un primer lugar. Y si hay un primer lugar, ese es el orden de Dios, porque fue Dios el que la estableció, el que la puso, y por tanto a la cual yo me debo someter. Hoy interroguémonos en esta mañana, para terminar este mensaje, ¿cuál ha sido nuestro problema? Y quizás el Espíritu Santo hoy ha hablado en nuestro corazón y nos ha enseñado que hemos violado, hemos roto y hemos adulterado el orden de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Queremos hablar, como dice primero a los Corintios 14, pero aún para hablar no lo hemos hecho decentemente ni con orden. Aún para hablar en los ministerios, en las iglesias, no lo hemos hecho a través de una autoridad superior establecida por Dios, que en el orden de Dios debe ser primeramente la cabeza por Él puesta y establecida. Y por eso es que terminamos en lo que Génesis 1 nos enseñó, y es que nuestra vida resulta una vida desordenada y vacía. Y hemos mezclado lo que era bueno con las tinieblas, cuando Dios, aún en la misma creación, todo lo hizo con orden, y lo bueno lo separó de lo malo. Que el Señor te bendiga en esta preciosa mañana, y que logremos entender que el orden de Dios y las circunstancias que Dios muestra en su palabra es para enseñarnos que si no es en orden, no funcionará en el plan del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente en este día especial.